Muy buenas noches a todos. Es para mí un placer poder participar y en este caso coordinar este webinar del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología en el capítulo de cirugía de columna. El día de hoy vamos a revisar el tema sobre síndrome de salida torácica. Este es un tema complejo, es un tema controversial por la gran gama de síntomas, por las diferentes presentaciones clínicas, así como los retos diagnósticos para llegar a tratar este tema. El día de hoy contamos con la presencia de varios especialistas en la materia. Tendremos a la doctora Yuridia Fombona, también tendremos la doctora Ofelia Rangel, la participación del doctor Sergio Saldaña y del doctor Diego Ramírez. Ellos estarán abordando los diferentes apartados en cuanto a los criterios diagnósticos clínicos, diagnósticos por electromiografía, por imagen, así como resultados de estudios con una técnica quirúrgica que se realiza en el Hospital de Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente, mejor conocido como Magdalena de las Salinas. Agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes, esperando que este webinar sea de utilidad para todos ustedes. Así que daremos inicio. Buenas noches. En esta ocasión vamos a tratar el tema de síndrome de salida torácica, iniciando por hablar de su definición, los tipos que corresponden al síndrome de salida torácica y la exploración física que nos será de gran apoyo para llegar al diagnóstico. Este padecimiento está caracterizado por un dolor difuso de tipo neuropático en la región cérvico-braquial. Esto precisamente porque a la emergencia de los vasos sanguíneos, y de las estructuras nerviosas en el cuello que nos van a dar el recorrido por toda la extremidad torácica, encontramos tres sitios principales de compresión. El primero de estos sitios es a su emergencia por los escalenos, conocido como costo escalénico, en donde hay una compresión entre los músculos y la primera costilla. Ahí hablamos de que la compresión que se llega a dar sobre las estructuras nerviosas es principalmente sobre el cordón medial, que se va a ver aún más afectado si el foco de compresión es detrás de la clavícula, al cual llamamos intercosto clavicular. Hay un tercer foco de compresión que corresponde a la inserción del pectoral menor, que en la región posterior va a estar también correspondido con el músculo coracobraquial, el cual va a incrementar la compresión sobre estas estructuras y finalmente desencadenará el cuadro clínico característico. La zona en donde el paciente habitualmente refiere las molestias es en los dermatomas C7, C8 y T1, que corresponde a la cara interna del brazo. Principalmente vamos a ver afectadas a mujeres en edad productiva entre los 20 y los 40 años de edad, a una razón de 4 mujeres por un hombre afectado, ¿sí? El síndrome de salida torácica está subdividido en dos tipos principalmente, aunque se habla de un tercer tipo que es mixto, en donde vemos que el tipo de origen neurológico es el más frecuente con más del 90% de los casos. Dentro del vascular encontramos el arterial y el venoso, pero en esta noche nos encargaremos de hablar sobre el de origen neurológico, encontrando el verdadero, que es aquel que se caracteriza por problemas motores, por hipotrofia o atrofia, por limitación funcional, que va a ser el menos frecuente, y el sintomático o disputado, el cual tiene un cuadro caracterizado por el dolor y por algunos otros síntomas que se encuentran en algunos de los pacientes. Por esta y otras razones, la doctora Susan McKinnon en el 2002 hace un estudio de revisión sobre este tópico, donde dice que es uno de los más controversiales en el terreno de la cirugía, debido a lo complicado que puede llegar a ser integrar el diagnóstico y descartar todas aquellas patologías que pudieran corresponder con el mismo cuadro clínico que nos da el síndrome de salida torácica. En los centros donde se llega a manejar esta clase de pacientes,
Hay una evolución desde el subdiagnóstico, en donde prácticamente no se piensa en este padecimiento, a pasar por el sobrediagnóstico del mismo, debido a lo confuso que puede ser la sintomatología y que en raros casos se puede aclarar con algunos signos que llegan a presentarse. Las causas más frecuentes llegan a ser el trauma, en donde se asocia, por ejemplo, los latigazos en los accidentes viales, las posturas, especialmente aquella postura en donde hay una rotación interna de los hombros, abducción de las escápulas y una posición anterior al tórax de la cabeza, que tarde o temprano llega a modificar la musculatura del cuello y se puede ver asociada a este padecimiento. El sobreuso, el ejercicio, la actividad laboral. Que, como comentaba antes, son los que más frecuentemente llegan a asociarse al síndrome de salida torácica. Aquellos que nos permitirían llegar de una manera más sencilla al diagnóstico, como la presencia de una tumoración, una costilla cervical, ligamentos o músculos anómalos, son los menos frecuentes, y aun cuando llegan a presentarse, no en todas las personas que los padecen llega a haber asociado un cuadro doloroso. Las parestesias forman parte también del cuadro clínico de estos pacientes con relativa frecuencia. Incluso llegan a referir parestesias en la cara, disestesias, fatiga, dolor en la región occipital hasta en el 70% de los casos, cefalea, sensación de torpeza o debilidad, que ya comentamos, son signos inespecíficos, y los signos mucho menores en cantidad a los síntomas que pueden presentarse, como inflamación, cambios de coloración o limitación funcional. Los signos que nos podrían orientar más hacia este padecimiento, como el síndrome de Horner, la mano de Gillian-Sumner, en donde vemos que hay una atrofia importante del abductor corto del pulgar y de los músculos de la región hipotenar, tienen muy poca frecuencia y no son exclusivos del síndrome de salida torácica. Lo mismo para el signo de Urselsheim, en donde vemos esta dilatación venosa en el hombro ocasionada por la compresión de la vena subclavia. Por esto, echamos mano de varias maniobras de exploración que nos podrían llegar a aclarar el diagnóstico e incluso llevar un tratamiento. Las pacientes que regularmente se presentan, como comenté, son del sexo femenino. Rara vez llegamos a tener un paciente masculino entre los 20 y 40 años, que vienen de múltiples revisiones, incluso de tratamientos quirúrgicos, que han sido sometidos a diversas exploraciones físicas, o que han realizado ya varios estudios paraclínicos con la finalidad de saber qué es lo que padecen y poder integrar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, son pacientes que ya vienen ansiosas, muchas de ellas deprimidas, algunas con tratamiento, otras no, buscando pues auxilio para mejorar su sintomatología. Cuando encontramos que hay una imagen radiográfica donde vemos un foco de pseudoartrosis de aproximadamente 5 centímetros, nos queda mucho más claro cuál es el foco real de compresión. Lo mismo para una tumoración, en donde vemos que hay un crecimiento progresivo en la fosa supraclavicular del lado afectado, y que en la imagen corroboramos que hay involucro hasta la línea media del cuello, retro e infraclavicular, pues se vuelve un poco más sencillo poder asociarlo a un síndrome de salida torácica. Sin embargo, no es lo frecuente. Lo frecuente es aquella paciente que aqueja dolor, que incluso tiene limitadas actividades cotidianas, incluidas sus actividades laborales, que ha recibido múltiples tratamientos, entre ellos rehabilitación, y puede no tener mayor mejoría, incluso nula, a pesar de los múltiples medicamentos que toma. La maniobra de Addison es una de las maniobras más utilizadas para poder integrar un diagnóstico, en donde localizamos el pulso de la arteria radial y solicitamos al paciente que haga una inspiración profunda para aumentar la presión dentro del tórax. Con esto se desencadena una sensación de calambre, una sensación de dolor quemante ardoroso en toda la extremidad, especialmente en la región medial del brazo.
La maniobra de Wright, que es otra de las maniobras que también son muy socorridas, en donde hacemos una hiperabducción del hombro, localizamos el pulso de la radial que tiende a desaparecer y podemos hacer una movilización del cuello hacia el lado sano. Estas maniobras en general se van a caracterizar porque tenemos que hacer movimientos de la extremidad torácica y del cuello. Y todos ellos en los primeros segundos, incluso en el primer minuto, ¿sí?, llegan a desencadenar el cuadro doloroso. La maniobra de Ross, en donde hacemos una abducción de 90 grados del hombro con flexión del codo y puños de forma intermitente, habla durante 3 minutos, aunque la mayoría de los pacientes en el primero presentan parestesias, dolor o incapacidad para mantener la posición. La maniobra de Spurling, en donde se va a hacer una compresión axial sobre la cabeza, que va a desencadenar también el dolor al hacer la compresión sobre el cuello lateralizado hacia el lado doloroso. Las siguientes maniobras se caracterizan principalmente porque se hace una compresión ligera a moderada sobre el hombro, obviamente del lado afectado, en algunos casos asociada con la rotación de la cabeza hacia el lado afectado o hacia el lado contrario, que incrementa la tracción o la tensión que hay en las estructuras nerviosas del plexo braquial y por lo tanto van a desencadenar las molestias sugeridas por el paciente desde el inicio. Tal es el caso de la maniobra de Halsted y la maniobra de Murli, en donde además podemos utilizar esta otra mano del explorador para hacer compresión tanto por tracción como por compresión de los escalenos a la hora que el paciente con su barbilla se apoya sobre la mano. En la maniobra de Falconer, donde hacemos una tracción ligera, compresión del hombro, se desencadena inmediatamente la molestia y el paciente no la tolera más de los primeros 30, 40 segundos. Sin embargo, a pesar de tener todas estas maniobras, que las expuestas son solo algunas de ellas, sabemos que hay un rango de falsos positivos que se presenta alrededor del 15% en todas las que lleguemos a explorar y pueden incrementar hasta un 30-50% si el paciente, además del cuadro que refiere, tiene alguna compresión en el túnel del carpo o en el túnel cubital. El nervio cubital y mediano son los primeros que empiezan a presentar signos de hipotrofia. Sin embargo, esto es una presentación muy tardía que a veces no llega a suceder, ¿sí? Entonces, son maniobras muy útiles, pero necesitamos apoyarnos de otras estrategias, como realizar estudios paraclínicos para poder integrar un diagnóstico. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy la doctora Ofelia Rangel Rojas, soy especialista en medicina de rehabilitación y el día de hoy les voy a hablar del diagnóstico por electroneuromiografía del síndrome de salida torácica. Les tengo primero una tabla de contenidos en donde quisiera mencionarles cuáles son los puntos que nosotros vamos a tocar. Vamos a tener una breve introducción en donde vamos a hablar un poquito sobre la definición. Vamos a tener un segundo punto que es la anatomía, que bien vale la pena hacer un breviario anatómico y hablarles ya después propiamente de la electroneuromiografía, que se compone de dos partes, que es la parte de la neurografía, que son estudios de conducción nerviosa, y la parte de la miografía, que es la exploración con el electrodo de aguja. Bien, el objetivo de esta charla es poder describirles a ustedes cuál es el abordaje que nosotros realizamos y la evaluación de la electroneuromiografía como parte de un estudio complementario para hacer el diagnóstico del síndrome de salida torácica. Bien, hablemos un poquito en la introducción sobre la definición. Siendo breves en esta parte de este capítulo, pues el síndrome de salida torácica como tal es una neuropatía por atrapamiento. Para nosotros, ya hablando y localizando en la parte del plexo braquial, pues es una plexopatía del tronco inferior del plexo braquial, que es el verdadero síndrome de salida torácica neurógeno, que así como lo vemos aquí en este esquema, pues está localizado,
localizado sí en el tronco inferior, a causa muchas veces por una banda fibrosa que puede ser como una costilla rudimentaria, una accesoria, que lastima esta parte de nuestro plexo y que, bueno, pues está conformado por las raíces de C8 y de T1. De nuestro breviario anatómico, bueno, pues nuevamente aquí les comentaba yo, esto es una plexopatía del tronco inferior, y va a desarrollar, sí, una afección tanto sensitiva y motora en la distribución de las raíces de C8 y T1 hasta los ramos, pues, terminales de nuestro plexo, como lo son el nervio cubital, el nervio mediano y el radial. Entonces, pues, así como se los tengo escrito aquí también, bueno, afecta músculos cubitales, del nervio mediano inervados por C8T1, del nervio inervados por C8, y también afecta al nervio cutáneo braquial medial y al cutáneo antebraquial medial. Nuevamente la imagen aquí de este esquema muy representativo de la anatomía, y es que para nosotros es sumamente importante, y más hablando de síndrome de salida torácica, que nosotros podamos definir con precisión el punto exacto en donde se encuentra la lesión. Por eso mismo aquí me atrevo nuevamente a remarcárselos, hablando de este tipo de padecimiento. Nosotros nos encontramos aquí en esta parte, en el tronco inferior, y por lo tanto este tronco, que es el que se encuentra dañado, es por lo que vamos a tener lesión en los nervios terminales, que son el nervio cubital, el nervio mediano y también algunas veces en el nervio radial. Bien, también vale la pena comentar que parte de todo el protocolo que nosotros estamos realizando para hacer este tipo de complemento diagnóstico, pues es poder apoyar en el diagnóstico diferencial, porque en muchas de las ocasiones los pacientes que llegan con nosotros con un síndrome de salida torácica en realidad vienen por una radiculopatía cervical, o bien también se puede confundir muchas de las veces con el atrapamiento del cubital en el codo o del nervio mediano en la muñeca. La neurografía, que es la primera parte del estudio de electroneuromiografía. La neurografía, que es esta parte de la estimulación eléctrica que nosotros damos a nivel de los miembros torácicos, tiene, bueno, neurografía y miografía tienen un objetivo, y es localizar la lesión con precisión y poder valorar también la severidad de esta lesión. Entonces, nosotros evaluamos conducción sensitiva y conducción motora. En la parte de la plexopatía, una de las partes más importantes en las que debemos de prestar especial atención es en la conducción sensitiva de la parte de la neurografía, y claro que también de la motora, pero nos va a ayudar sobre todo a poder evaluar a poder diferenciar una plexopatía de una radiculopatía. A manera muy somera y solamente para que nos podamos entender un poquito más adelante sobre algunos términos que les voy a dar, es esta parte de las neuroconducciones y cómo es como nosotros lo evaluamos, cómo lo abordamos. Les decía yo que las neuroconducciones tienen una parte motora y tienen una parte sensorial. Y nosotros lo que evaluamos de esto es el potencial de acción compuesto, que sin entrar a mayor detalles, es esta parte de esta imagen que ustedes tienen aquí, en donde nosotros le estudiamos la latencia. La latencia es esta parte inicial de nuestro potencial, y esto a nosotros nos habla de la mielinización, de cómo se encuentra la integridad de la mielina de ese nervio. Y después, otra de las cosas que evaluamos es la amplitud, que es esta curva que ustedes ven aquí arriba y que nos habla del reclutamiento de axones que nosotros tenemos cuando nosotros damos un estímulo. Y bueno, con esto, otra de las cosas que reportamos en los estudios que les enviamos es la velocidad de neuroconducción, que pues se ve afectada si las latencias se encuentran alteradas. Entonces, se los mencionaba esto porque cuando nosotros evaluamos dentro de la neurografía los nervios motores, en la plexopatía, en la lesión del tronco inferior por síndrome de salida torácica, vemos que hay un patrón de pérdida axonal. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos amplitudes pequeñas en nuestro potencial de acción compuesto, sobre todo en nervio mediano y en nervio cubital.
Esto hablando de nervios motores. La parte del estudio de los potenciales de acción de nervios sensitivos, estos se dicen que tienen un patrón muy distintivo. Y es que dicen, nos comentan que el potencial de acción sensorial del nervio mediano generalmente se va a encontrar normal. Y esto es porque sus fibras sensitivas, o sea, si bien aquí sabemos que nuestra distribución viene y aporta un ramo para formar el nervio mediano, las fibras que son sensitivas viajan por el tronco superior y por el medio. Y del tronco cubital sí se van a encontrar esos potenciales sensitivos anormales, porque las fibras sensitivas del nervio cubital sí se encuentran descritas, que se encuentran viajando completamente por el tronco inferior, que es el que tenemos afectado en síndrome de salida torácica. Y el potencial de acción del cutáneo antebraquial medial puede estar con una amplitud bajita o bien se puede encontrar ausente. Cuando nosotros llevamos a cabo la evaluación de un paciente, siempre para nosotros es importante poder realizar el estudio de los dos lados. Si bien no son los dos lados los que muchas de las veces pues están afectados, en realidad nosotros poder comparar un lado, el lado sano contra el lado sintomático, nos permite ver si hay alguna diferencia significativa. Y llámese significativo para nosotros que tenga, hablando de amplitudes de nuestros potenciales, que se encuentre una diferencia de más del 50% de un lado contra el otro, pues para nosotros esto ya se considera anormal. Los estudios que nosotros realizamos como parte de la neurografía de forma rutinaria, le llamamos nosotros, pues son potenciales sensitivos para el nervio cutáneo antebraquial lateral, radial, mediano, cubital y cutáneo antebraquial medial, como les comentaba, haciéndolo de forma bilateral, para poder comparar con el lado que no se encuentra afectado. Los estudios de conducción motora que también hacemos de forma rutinaria son de nervio mediano y de cubital. Ya dependiendo de cómo vayamos evaluando, pudiéramos agregar tal vez el radial. Y las respuestas F, que es otro tipo de prueba especial que les llamamos nosotros respuestas tardías, de nervio mediano y de cubital, igual de forma bilateral y que nos ayuda a diferenciar muchas de las veces una radiculopatía de una plexopatía. Vamos a tomar ahora la otra parte del estudio, que es la parte de la miografía. La miografía es esta exploración con el electrodo de aguja. Bueno, para nosotros realizar este estudio, tenemos que hacer la exploración no de uno ni de dos, sino de varios músculos para nosotros poder obtener un patrón correcto. Nosotros necesitamos iniciar a evaluar cada uno de los músculos dependiendo del nervio periférico que estemos, que queramos evaluar, o bien músculos tributarios de la raíz nerviosa que nosotros estemos tratando de localizar, en donde, perdón, estemos tratando de localizar el daño. Por eso les comentaba desde un inicio que este tipo de estudio nos ayuda a localizar con precisión el tipo y el sitio en donde se encuentra la lesión. Y bueno, como les decía, entonces, como estamos tratando de definir la localización de estas lesiones, pues entonces necesitamos buscar los músculos suficientes para poder representar a cada uno de los troncos, cordones y los nervios terminales. Y esto es como el patrón de rutina que nosotros llevamos a cabo para nuestra exploración con electrodo de aguja para un síndrome de salida torácica. Debemos de examinar al menos un músculo en cada distribución de nuestros nervios periféricos. En este tipo de patología, pues buscamos cubital, mediano y hacemos también de radial, porque sabemos que cada uno pues tiene contribución. Examinamos músculos inervados por el mismo nervio periférico y buscamos que tengan raíces diferentes. Esto es porque de esta forma podemos evaluar que sea que sea a nivel de troncos y no de raíces, porque si estuviéramos hablando de una radiculopatía, estaríamos hablando de una definición diferente. Y también debemos de examinar los músculos que nosotros notemos clínicamente débiles o paralizados, y músculos sobre todo muy proximales. Esto incluye a los paravertebrales. Y bueno, podríamos pensar, bueno, ¿por qué un paravertebral? Bueno, porque parte de nuestro estudio
lo habíamos comentado, tenemos que descartar una radiculopatía. Entonces, esto a nosotros nos ayuda a identificar de forma más precisa si es una radiculopatía, si estamos a nivel de troncos o estamos más hacia la parte de los nervios terminales. Y si los hallazgos, como les decía, se encuentran en el límite de la normalidad, pues tendremos que comparar con el lado contralateral. Pero bien, este es el abordaje y ustedes me dirán, ¿qué es lo que están entonces ustedes esperando encontrar como parte de esta alteración? Bueno, pues nosotros encontramos alteraciones en músculos tributarios de mediano, en músculos tributarios de cubital, sobre todo de aquellos que se encuentran inervados por C8-T1, y músculos de radial inervados propiamente por C8. Y aquí sería, pues hablarles de, híjole, un tema muy, 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 muy amplio, pero para fines resumidos y prácticos, lo que nosotros esperamos encontrar en este tipo de patología, pues es inestabilidad de membrana en estos músculos tributarios de los que les estoy comentando. Y pues eso de forma muy breve sería para comentarles lo que nosotros hacemos para el abordaje del diagnóstico del síndrome de salida torácica a través de la electroneuromiografía. Espero que les sea de utilidad y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy el doctor Sergio Saldaña Pimentel, médico radiólogo. El día de hoy vamos a hablar sobre la imagen en síndrome de salida torácica. Agradezco mucho la invitación para esta ponencia. La tabla de contenidos que vamos a tener el día de hoy, vamos a visualizar algunas generalidades en cuanto a la imagen, la radiología convencional, el ultrasonido, la tomografía, resonancia magnética, angiografía y venografía. El objetivo de esta charla va a ser conocer los distintos métodos de imagen que se utilizan para el diagnóstico de síndrome de salida torácica, así como algunos hallazgos, utilidades y ejemplos de los mismos. Dentro de las generalidades, lo más importante que me gustaría que tuvieran en consideración a recordar es la parte anatómica. Los tres sitios principales donde van a ocurrir la compresión de las estructuras va a ser a nivel del triángulo escaleno, donde los límites van a ser el escaleno anterior, el escaleno medio, el triángulo que va a estar en la parte inferior, va a estar dado por la costilla, así como el espacio costoclavicular, en el cual va a estar formado por el ángulo entre la clavícula y la primera costilla. En la otra parte va a ser el espacio subcoracoideo, el cual va a estar detrás y por debajo de la apófisis coracoides, como lo vemos en estas imágenes. Dentro del triángulo escaleno vamos a tener compresiones a nivel del plexo braquial. En el espacio costoclavicular vamos a tener que podemos encontrar alguna alteración a nivel de la arteria y vena subclavia, así como a nivel axilar. Dentro de la clasificación de esta patología, fisiopatológicamente lo vamos a dividir en tres grupos. El grupo de los neurogénicos, que va a representar el 90% de las causas a nivel del síndrome de salida torácica. El venoso, que va a representar de 3 al 5% y se va a dar principalmente en el espacio costoclavicular, y el arterial igualmente a nivel del espacio costoclavicular, pero va a representar del 1 al 2%. Dentro de las consideraciones más importantes por imagen, vamos a contemplar que tanto venoso, arterial, neurogénico tienden a encontrarse anormalidades en cuanto a la anatomía de los tejidos blandos, así como de las estructuras óseas. En el venoso también debemos de tener en consideración que podemos encontrar algún tipo de trombosis en el trayecto subclavio, así como axilar, algunos vasos colaterales que se pueden llegar a presentar y nos da las manifestaciones de síndrome de salida torácica. En la parte arterial podemos encontrar aneurismas o pseudoaneurismas, también a nivel del trayecto de la subclavia, así como axilar, trombos arteriales, también podemos llegarlos a visualizar, émbolos distales y también vasos colaterales. En la parte neurogénica, pues todas las anormalidades que se puedan llegar a presentar dentro del trayecto del plexo braquial.
la parte de la radiología convencional sigue siendo algo esencial en la patología musculoesquelética. Su uso va a ser de muy común y podemos encontrar hallazgos que normalmente no los pensábamos, y estos pueden ser hallazgos fortuitos o pueden ser hallazgos intencionados. El método digital actualmente nos está ayudando bastante para identificar algunas alteraciones como esta, en esta proyección donde vemos una costilla a nivel cervical del lado derecho. Con el método digital en nuestra computadora podemos hacer modificación del contraste mediante la escala de grises solo con apretar un botón y hacer movimientos hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo para modificar ese contraste. Las estructuras óseas van a ser esenciales, siempre estudiarlas cuando se piensa en una lesión a este nivel. En esta proyección también vemos que a este paciente se le hizo una tomografía computada donde se le hizo una reconstrucción en tercera dimensión y vemos que se corrobora el diagnóstico. En estas proyecciones de tórax vemos del lado izquierdo cómo este paciente tenía una fusión entre la primera y la segunda arco costal del lado derecho. En este otro paciente vemos cómo existe una alteración en cuanto a una megapófisis transversa del lado derecho y así como una costilla cervical del lado izquierdo. En este otro paciente vemos cómo el trayecto de la clavícula del lado izquierdo está normal, pero a nivel del lado derecho tuvo una fractura y esta fractura tuvo una alteración en cuanto a la consolidación y eso estaba provocando la compresión a nivel arterial y venoso a ese nivel. El ultrasonido sigue siendo un método no invasivo, un método que nos ayuda porque es tanto estático como dinámico. ¿Esto qué quiere decir? El paciente lo podemos tener en una posición neutra y podemos tener las maniobras de provocación. Las maniobras que normalmente nosotros usamos es abducción a 90 o hasta 180 grados para identificar alteraciones en los vasos, cuando así se busca específicamente. Es un método que tiene bastante rentabilidad diagnóstica, es un método muy seguro, operador dependiente, es una de las grandes desventajas porque necesitamos tener conocimiento mínimo para buscar alteraciones en estos trayectos. Un transductor que debe de tener cierta cantidad de megahertz. El transductor que debemos utilizar es un transductor lineal. El convexo no nos sirve. Lineal, ¿por qué? Porque tiene mayor resolución en cuanto al tejido blando, aunque con menos profundidad. Pero actualmente los recomendados son 10 MHz, aunque 12, 15, 18 y hasta 22 MHz tenemos en algunos transductores de nueva generación. La escala de grises es algo importante que debemos de visualizar. Esta es la piedra angular del ultrasonido, donde vemos el trayecto del vaso que se identifica de morfología normal, calibre normal. Podemos utilizar el método Doppler color, donde hay adecuada saturación de las estructuras vasculares y donde vemos que hay que manejar adecuadamente la caja del color para evitar cualquier artefacto. Y cuando ponemos el Doppler espectral debemos de tener una angulación entre 50 y 60 grados. En este paciente lo teníamos a 60 grados y la parte arterial vemos cómo tiene un patrón trifásico. Este patrón es totalmente normal, era un paciente normal. En este ejemplo vemos cómo este paciente tiene alteración desde la radiografía y al momento de hacer nosotros el estudio de ultrasonido en esta imagen con Doppler color vemos que existe una medición que podemos hacer nosotros y estamos obligados a hacerla cuando nos piden el ultrasonido por esta patología en específica para ver el calibre mayor y se hace en antero-posterior. Y vemos cómo al momento de poner el Doppler espectral tenemos una velocidad pico sistólica de 56 centímetros sobre segundo, con un patrón habitual para la arteria subclavia. Esto está realizado en una parte neutra. Al momento de hacer las maniobras de provocación o poner al paciente en abducción, vemos cómo se disminuye el calibre. De 12 pasa a ser de 7 milímetros y se modifica el espectro. Este espectro se modifica y la velocidad se va hasta 105 centímetros sobre segundo. Esto nos habla de que hay una resistencia en el vaso a este nivel. Y este paciente tenía
una alteración a nivel de la arteria subclavia. Este otro ejemplo, vemos cómo la alteración está a nivel de la vena subclavia. La diferencia en la arteria es que tiene un patrón trifásico la arteria y la vena tiene un patrón monofásico, sigue solo un espectro. En este paciente vemos cómo la velocidad que tenía era 15 centímetros sobre segundo en una posición neutra, y en en esta otra imagen, esta velocidad se modifica de forma considerable a 5.9 centímetros sobre segundo. Vemos cómo la amplitud del patrón se modifica. En este paciente la modificación es menor, de 14.3 centímetros a 12 centímetros sobre segundo, pero presentaba manifestaciones de síndrome de salida torácica, y con eso hicimos el diagnóstico de esta patología. La tomografía es una parte importante y esencial que debemos de conocer, que nos brinda mayor definición en cuanto a las partes de los componentes óseos, y también tiene buena definición de algunos tejidos blandos. La podemos hacer tanto en posición neutra y posición en abducción en 180 grados. Estamos obligados a hacerla cuando tenemos una impresión diagnóstica de síndrome de salida torácica, y tenemos que poner estudio contrastado. Aquí hay que aplicar medio de contraste, y este medio de contraste se tiene que hacer en las dos fases, tanto en neutra como en abducción en 180 grados, con una fase arterial y una fase venosa. En este paciente tenemos el ejemplo en las reconstrucciones, como al momento de hacer la abducción en 180 grados existe una disminución del calibre del vaso a nivel del espacio costoclavicular, y donde es posterior a la disminución del espacio, existe un aumento del calibre del vaso. Podemos hacer este tipo de reconstrucciones, que además de esto, podemos adquirirlo con alguna tonalidad de colores para ejemplificar el sitio o la localización específica de la estenosis, y esto nos ayuda para que el estudio sea más completo. En esto podemos hacer reconstrucciones multiplanares, sagitales, coronales, y podemos hacer adquisiciones específicas. Las reconstrucciones en tercera dimensión podemos hacerlas de este tipo, ahí depende de la destreza del técnico para poder hacer o ejemplificar lo que estamos buscando. Y reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, donde se acentúa la parte del medio de contraste, como es en este ejemplo. En este paciente vemos en una adquisición con el paciente el brazo en neutro, como no existe ningún tipo de alteración en cuanto a el calibre del vaso. Vemos cómo lo medimos en un corte o en una visualización axial del vaso, pero al momento del paciente poner la abducción, cómo existe una estenosis a nivel de la costilla y el primer arco de la clavícula y el primer arco costal, donde se identifica de forma importante una estenosis a nivel de la arteria subclavia. Esta estenosis se mide en el eje anteroposterior, y posterior a la estenosis o a la disminución del calibre existe una dilatación del vaso a este nivel. En este otro ejemplo, encontramos el paciente en posición neutra, como no existe ninguna alteración a nivel de la subclavia y del axilar, pero al momento de hacer la abducción en 180 grados, como existe la estenosis a nivel de la costilla y el primer arco y la clavícula, donde esa estenosis se ve de manera considerable en una adquisición con una ventana para mediastino. Esto fue diagnóstico para síndrome de salida torácica. Dentro de la resonancia magnética vamos a tener que es un estudio con mayor costo, que tiene sus indicaciones muy precisas por el costo tan importante que le puede redituar al paciente. Lo recomendable es hacerlo actualmente en un equipo de 1.5 teslas. A mayor teslaje, mejor definición de las estructuras blandas, y este equipo es por mucho el gol estándar en músculo esquelético por la mayor definición de los tejidos blandos. El protocolo que debemos de tener básico son secuencias T1, T2, así como densidad de protones con saturación de la grasa, y esto tenemos que hacerlo como parte de un axial, un coronal y un sagital. Esto es lo básico que debemos de tener. Podemos hacer un estudio complementario de neurografía en esto, sí, pero eso también le eleva el costo al paciente. Sin embargo, cuando buscamos alguna situación relacionada
Con el plexo braquial es de vital importancia pedir esta secuencia. El gadolíneo también podemos utilizarlo para buscar alteraciones tanto arteriales como venosas o alguna lesión que podamos ya tener documentada y querramos ver el reforzamiento. En este paciente, en una sagital, en un coronal en T2, vemos cómo existe una imagen multilobulada hiperintensa con algún septo dentro de la misma a nivel de C7, T1, que se desplaza hacia la derecha y está alargada. En esta reconstrucción que podemos ver, este es otro paciente donde presenta también una imagen muy parecida y tenía alteración a nivel del plexo braquial y esa era la causa de su síndrome de salida torácica. Podemos hacer reconstrucciones en máxima intensidad de proyección en un estudio de angioresonancia, sí, y también podemos hacerlo en neutro y también con abducción en 180 grados. En neutro no se veía ninguna alteración a nivel del calibre de la arteria subclavia, pero en la parte arterial y con abducción sí tenía una estenosis. Angiografía y venografía, pues vamos a ver que el abordaje era radial y aquí en este paciente tenía una estenosis a nivel de la vena subclavia por un trombo que posterior al tratamiento ya se dilató y los vasos colaterales que se veían en esto ya dejaron de verse en la secuencia después de la adquisición por sustracción digital. Las conclusiones es que debemos de, cuando tenemos esta sospecha de esta patología, un abordaje multidisciplinario. La elección del método de imagen debe ser individualizado para disminuir la demora en el diagnóstico y hay que conocer como mínimo la anatomía y los hallazgos imagenológicos del mismo. Agradezco al foro y estoy abierto a las preguntas que ustedes necesiten. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a ver ahora lo relacionado al manejo quirúrgico del síndrome de salida torácica. No omito mencionar el agradecimiento al presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, al doctor Guillermo García Pinto, y también al doctor Adrián García Suárez, quien es el representante del capítulo de columna. Empezaremos viendo los aspectos del manejo quirúrgico del síndrome de salida torácica. El objetivo de esta plática, pues, es describir los diferentes tipos de abordajes y manejos quirúrgicos para el tratamiento de esta patología. Aquí es algo complejo y es algo controversial por la diversidad de especialidades que tienen que ver en el manejo de esta patología. Tenemos que, por angiólogos, también por especialistas en cirugía plástica y reconstructiva, así como neurocirugía, y desde luego la especialidad de ortopedia se encargan de manejar este tipo de patología, también por las diferentes manifestaciones clínicas, por los diferentes sitios en donde se realiza la compresión, viene la diversidad de manejos quirúrgicos, cada uno enfocado hacia su patología y hacia su especialidad. Descritos en la literatura tenemos básicamente 3 abordajes para este tratamiento. El tratamiento mediante el abordaje supraclavicular, el manejo mediante el abordaje infraclavicular y el descrito también como abordaje axilar o transaxilar. Básicamente los objetivos son 3 también en cualquiera de estas 3 abordajes quirúrgicos. Hacer tejidos blandos, que consistiría en la escalenectomía y la neurolisis del plexo braquial. Recordemos, neurolisis no es matar el nervio, sino la acepción en la definición viene como liberación de adherencia, liberación de fibrosis. La excisión de la costilla cervical y también la excisión de la primera costilla en cualquiera de estos abordajes, de estos 3 abordajes descritos. En este estudio se reportan los resultados de estos abordajes quirúrgicos, ¿sí? De la resección transaxilar y con resección de costilla y escalenectomía. Con el abordaje supraclavicular se han reportado también abordajes combinados y con abordaje posterior. ¿Sí? La resección transaxilar de costilla acompañado de escalenectomía reportan ventajas y no como tal
desventajas, sino limitaciones. Las ventajas es una incisión cosmética, se expone la primera costilla y el escaleno anterior de una manera muy anatómica y muy directa. Se puede también incluso resecar alguna costilla cervical, reportan, siendo de mayor utilidad en el síndrome de salida torácica venoso. Acá reportan una mayor ventaja. Limitaciones, pues se trabaja en una cavidad prácticamente, de tal forma que se debe de tener una buena iluminación, unas fuentes de luz, ya sea en los retractores o mediante una lámpara frontal. Sin embargo, presenta una dificultad para realizar reparaciones arteriales en caso de que existan aneurismas o trombos dentro de la arteria axilar. ¿Sí? Esta es la posición recomendada. El paciente está en decúbito lateral con el hombro en abducción a 90 grados y el codo apoyado en un soporte, de tal forma que se puede tener un acceso directo al hueco axilar. El abordaje supraclavicular con escalenectomía, ya sea con o sin resección de la primera costilla, presenta las ventajas de que tiene una buena visualización de estructuras, tiene una adecuada exposición en caso de que sea necesaria una reparación vascular, y si hay algunas costillas, presencia de alguna costilla cervical, pues su remoción se facilita mucho más. La limitación es que durante este abordaje hay una visión directa del nervio frénico, que si no se tiene clara su presencia, es muy fácil que pueda lastimarse, así como el nervio tóraco-dorsal. Es un abordaje menos cosmético. Aquí también dependemos del proceso de cicatrización de cada paciente, y también se reporta una mayor recidiva si no se reseca la primer costilla. Sí, aquí tenemos un caso, una paciente que presenta una costilla cervical. Recordemos que la incidencia de costillas cervicales bilaterales se da en el 50% de los casos. Esta paciente tiene un esbozo de costilla cervical del lado izquierdo, sin embargo, una costilla cervical muy evidente del lado derecho, que es donde genera toda la sintomatología. Con ella, pues desde luego está recomendado e indicado realizar un abordaje supraclavicular para la adecuada resección de la costilla cervical. El abordaje combinado se sugiere o se recomienda para cuando hay patologías en diferentes lugares, ya sea supraclavicular o infraclavicular. El abordaje posterior tiene también sus ventajas en cuanto existiera una cirugía previa axilar o supraclavicular. También cuando existe una radiación en la parte anterior del tórax, los tejidos se vuelven duros, se vuelven muy difíciles de disecar. Por lo tanto, el abordaje posterior es el recomendado. La limitación de este abordaje es que hay que entrar a través del trapecio. Esto puede generar un mayor sangrado. Hay que elevar la escápula. Esto se traduce pues en un mayor dolor y tiempo de recuperación posoperatorio. La visión de estructuras en la porción anterior es más complicado, y lo cual hace difícil una reparación vascular en caso de que sea necesario. De acuerdo a diversos estudios, Martens en 1980 reporta una serie de 67 pacientes en los cuales hicieron los diferentes abordajes descritos: supraclavicular, una toracoplastía posterior, así como un abordaje axilar. Ellos califican sus resultados en excelentes, en satisfactorios o en pobres, teniendo los reportes de que los resultados que se muestran, el 75% en el abordaje de toracoplastía posterior y el 100% de resultados satisfactorios. No son resultados excelentes, reportan los resultados satisfactorios en estos porcentajes mostrados en los abordajes supraclavicular, toracoplastía posterior, y el 100% en abordaje axilar, resultados satisfactorios. Balsi en el 2003 hizo una serie de casos de 47 pacientes en los cuales
En 28 resecó la primer costilla, la costilla cervical fue resecada en 10 casos, en ambos fue en 9 casos y realizando una trombectomía en solamente 2 pacientes. El seguimiento que realizó fue a 4.6 años, en las cuales el 75% de los pacientes con abordaje supraclavicular se reportaron asintomáticos en este periodo y el 50% de los pacientes con abordaje infraclavicular se refirieron asintomáticos. Él no reportó ninguna diferencia significativa entre la mejoría de los diferentes grupos manejados con estos diferentes abordajes quirúrgicos, a diferencia del estudio anterior, ¿sí? Este mismo autor reporta una morbilidad del 17%, de los cuales se dividen que había dolor en sitio quirúrgico, presentaban también neumotórax asociado a la resección de la primera costilla, neuralgia intercostobraquial. Recordemos que el nervio intercostal puede verse afectado en la resección de la primera costilla. También infección del sitio quirúrgico, así también como hematoma en el sitio quirúrgico. Nosotros, la experiencia que tenemos en el Hospital de Ortopedia del doctor Victorio de la Fuente Narváez, también conocido como Magdalena Las Salinas, en el naciente servicio de cirugía de plexo braquial nervio periférico, el abordaje que nosotros preferimos, el que hacemos, es el abordaje supraclavicular, de acuerdo a los diferentes criterios diagnósticos. Hemos encontrado la mayor parte de la patología en la región supraclavicular, de tal forma que brevemente les describiré lo que es la técnica. Abordaje supraclavicular, 1 centímetro arriba de la costilla, tomando como referencia el borde lateral del esternocleidomastoideo. Esta es una visión que vamos a tener el paciente acostado en decúbito supino, hacia su izquierda está la cabeza, hacia la derecha está el hombro. Estamos trabajando en la parte derecha del cuello, en donde después de resecar el platisma está el cojinete graso. Podemos encontrar en esta dirección el músculo homoyoideo, dependiendo de la inserción y del tipo de cuello del paciente, puede estar más alto o más bajo, puede estar incluso hasta retroclavicular. Vemos el escaleno anterior. Aquí hay que tener cuidado porque en esta parte, aquí donde está el cursor, vemos a la yugular interna. Abajo de la yugular interna está el escaleno anterior y sobre el escaleno anterior está el nervio frénico. Esto es lo que hay que tener precaución. En esta diapositiva podemos ver un mayor detalle del abordaje, en donde este separador es importante, ya que nos protege a la yugular interna y de una estructura más medial es la carótida interna. Esto protegemos. Tenemos al nervio frénico aquí arriba, sobre el escaleno anterior, y procedemos a hacer la escalenectomía. Nosotros preferimos hacer la escalenectomía con bipolar. De esta manera estamos cauterizando al mismo tiempo y lo vamos haciendo de forma secuencial, ya que está reportado que puede haber dentro del escaleno anterior nervios frénicos accesorios, que hasta ahora no nos hemos encontrado con ninguno de ellos. Aquí tenemos una vista ya una vez realizada la escalenectomía. Veamos los bordes del escaleno. Una vez que se resecan, se retraen de tal forma que no hay que resecar ninguna porción del músculo. Y aquí tenemos a visión directa el tronco superior y nosotros hacemos la liberación hasta visualizar la arteria subclavia. Esto nos habla de que ya tenemos una descompresión a visión directa. Si palpamos hacia proximal en este sentido, vamos a palpar las apófisis transversas y hacemos una liberación hacia distal, metiendo de forma digital el dedo, haciendo una disección Roma, teniendo por atrás del dedo el plexo braquial y por arriba la porción de la clavícula, de tal forma que al penetrar y al resecar de manera Roma podemos obtener una liberación adecuada de las estructuras. Conclusiones, pues bueno, de acuerdo a los diferentes artículos, hay una falta de consenso diagnóstico por la diversidad y la amplia gama de síntomas.
no hay diferencia en el beneficio, en especial cuando se trata de la variedad no neurogénica, cuando solamente el cuadro clínico se caracteriza por dolor, ¿sí? Algunos refieren, algunos artículos, que no hay una evidencia cualitativa en cuanto a los diferentes tipos de diagnóstico y de tratamiento. Se requieren más estudios valorando el dolor inicial, habiendo escalas, ¿sí? En cuanto a la discapacidad, ya sea física y mental, que muchas de estas personas cursan con cuadros de ansiedad o de depresión, y también documentando los diferentes efectos adversos de estos tratamientos. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Diego Ramírez Hunda y en esta charla les voy a hablar sobre el síndrome de salida torácica, un análisis de casos. Como contenido, primero vamos a ver una breve introducción, pasaremos al material y métodos de los análisis de casos, los resultados con unas pequeñas gráficas y conclusiones de estos. El objetivo de esta charla es analizar los resultados clínicos de una serie de casos de pacientes con diagnóstico de síndrome de salida torácica que fueron operados con la misma técnica y con el mismo equipo quirúrgico en el Hospital de Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Bueno, como introducción, el síndrome de salida torácica es una patología compresiva descrita por Pitt en 1956. Como ya se ha estudiado, la porción del plexo habitualmente más afectada es el tronco primario inferior. Pasando al análisis de casos, vamos a hablar sobre el material y métodos. Consta de 11 casos realizados en el Hospital de Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo equipo quirúrgico y dichas cirugías fueron realizadas dentro del tiempo de enero del 2018 y junio del 2022. A todas ellas se les realizó el mismo procedimiento quirúrgico, el cual fue una exploración supraclavicular de plexo braquial más escalenectomía. En cuanto al análisis de casos, bueno, fueron 8 mujeres y un hombre. En 2 casos fue realizada la cirugía de manera bilateral. De todos los pacientes, la edad promedio fue de 43 años. Durante la valoración preoperatoria, 50% de los pacientes refirió algún antecedente traumático, quiere decir que tuvieron durante su actividad laboral o en alguna actividad recreativa, tuvieron algún antecedente, el cual ellos refieren que fue la causa del inicio de sus síntomas, y la otra mitad de los pacientes refieren que no hubo ningún antecedente, que simplemente inició de manera espontánea. A todos los pacientes se les realizó una exploración física exhaustiva. A algunos pacientes se les realizó electromiografía y a otros se les realizó estudios de imagen como ultrasonido o resonancia, los cuales los voy a describir brevemente en las próximas diapositivas. Bueno, para caracterizar bien a nuestros pacientes tenemos esta pequeña tabla en la cual se indica el sexo. Como pueden ver, todos fueron de sexo femenino, menos en un caso que es un sexo masculino. Están las edades de los pacientes. Tenemos que todos los pacientes presentaron síntomas sensitivos. Así, también todos los pacientes presentaron síntomas motores. Tenemos que solamente hubo 2 pacientes a los que se les realizó electromiografía, que esta indicaba que estaba normal o sin alteraciones. 3 de ellos reportaron que sí había alteraciones y a los demás pacientes no se les realizó este estudio. En cuanto a los estudios de imagen, ya sea ultrasonido o resonancia, todas se les podía marcar alguna alteración, solamente en un paciente en la cual los estudios de imágenes también se reportaron normales. Y en cuanto a si los pacientes tenían alguna cirugía previa, tenemos que en 4 de los casos esta era positiva, ¿de acuerdo? Brevemente voy a explicar un poco más a detalle esta cirugía previa que se les realizó.
En cuanto a la ocupación, nos pareció importante para nosotros recalcarla, ya que generalmente este tipo de padecimientos ocurre en personas laboralmente activas y afecta a esas personas en sus trabajos. Tenemos que 2 de ellos eran maestras, 2 de ellas eran obreras y una para cada una de secretaria, comerciante, enfermera, una cajera y una cocinera. Como podemos ver, en todas de ellas, pues la habilidad en las manos es primordial para su trabajo. En esta tabla, o en esta gráfica, perdón, podemos ver, se esquematiza el tiempo ocurrido desde el inicio de los síntomas hasta la fecha en la que se les realizó la cirugía. Como podemos ver, la mayoría de los pacientes, excepto en un caso que es la paciente número 7, desde el inicio de los síntomas hasta su cirugía pasaron aproximadamente 6 meses. De ahí, para los demás pacientes, pasó 1 año o incluso más. Tenemos 2 casos o 2 pacientes, los cuales tardaron aproximadamente 4 años desde el inicio de los síntomas hasta la fecha de su cirugía. Hablando de los resultados, se incluyeron 11 cirugías realizadas en 9 pacientes. Como ya se había mencionado, 2 de ellas fueron intervenidas de manera bilateral. El 100% de los pacientes presentaron sintomatología sensitiva y motora. 90% de ellos presentaron alteraciones en estudios de imagen previos a la cirugía. Se habló de 2 casos que se reintervinieron. Esto quiere decir que tenían una cirugía previa en el mismo miembro torácico afectado. Uno de ellos había tenido una cirugía de liberación y transposición del nervio cubital y otra paciente había tenido liberación del túnel del carpo bilateral como antecedente. En el intraoperatorio, el 100% presentó una alteración anatómica relacionada con la sintomatología. De los 11 casos, 10 de los casos mejoraron. Pongo aquí transitoriamente entre paréntesis porque los pacientes, conforme se fueron viendo en las consultas postquirúrgicas, notamos que al inicio referían una mejoría muy importante, mejoría en cuanto al dolor, en cuanto a las parestesias, pero conforme los íbamos citando, veíamos que había reaparición de síntomas. Quiere decir que después de la cirugía estaban prácticamente asintomáticos o con síntomas muy leves, pero al pasar del tiempo estos síntomas tendían a volver a aparecer o volver a agudizarse. Uno de los casos empeoró o refiere que empeoró después de la cirugía, pero bueno, hay que aclarar que este caso es el de la paciente que más tiempo pasó desde el inicio de los síntomas hasta la cirugía. Entonces ahí pudimos hacer nosotros una relación de que entre más tiempo pase del inicio de los síntomas hasta la intervención, pues es un dato que tenemos que tener en cuenta hacia el pronóstico. A todos los pacientes en el postquirúrgico les realizamos Quick Dash, que es el cuestionario para determinar el grado de discapacidad en el miembro torácico. Como vemos, se reportan valores altos de grado de discapacidad, aún ya siendo operadas, pero tenemos 2 casos en el cual el grado de discapacidad es menor y casualmente coinciden con las pacientes que tuvieron menos tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el día de su cirugía. Entonces, podemos hacer nosotros o inferir, hacer esa relación entre el tiempo de inicio de síntomas hasta el día de la cirugía. Es un factor de buen pronóstico para que tengan menor grado de discapacidad. Y bueno, ¿qué nos dice la literatura? Se realizó esta cohorte realizada por Balderman en el 2019. Se publicó este estudio de 150 pacientes, a los cuales a 90 de ellos se les aplicó cirugía.
y como resultado concluyeron que la cirugía puede ser efectiva cuando la terapia física es insuficiente y que se puede esperar mejoría de síntomas en un 90% de pacientes, que es nuestro tamaño de muestra obviamente es pequeño, pero podemos más o menos relacionarlo en que también el 90% de nuestros pacientes mejoró, solamente uno empeoró, y bueno, se debió, entre otras causas, al tiempo que pasó desde el inicio de síntomas hasta su cirugía. Entonces, como problema, pues tenemos que el síndrome de salida torácica sigue siendo un diagnóstico de exclusión, por lo que su diagnóstico y más aún su tratamiento generalmente es tardío, lo que conlleva resultados poco satisfactorios. Y pues bueno, ¿qué concluimos? Que hay que sospecharlo desde un inicio y que el resultado de la cirugía depende del tiempo de evolución y con un manejo temprano se puede mejorar bastante la calidad de vida de estos pacientes. Y eso sería todo. Rogelio, mis felicitaciones. Ha sido una muy buena exposición con tu grupo, contigo. Nos quedó algunas cosas claras, quizá, pero de mi parte tendría algunas preguntas. Por ejemplo, a la doctora Yuridia, dentro de la consulta, ¿con qué frecuencia pudiéramos encontrar el síndrome de salida torácica? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En la consulta llegan varios pacientes, bueno, de hecho todos los pacientes que vemos son pacientes referidos generalmente de algún otro servicio de ortopedia, con cierta frecuencia de alguna subespecialidad dentro de la ortopedia, ¿sí? Y llegan ya con un diagnóstico presuntivo de síndrome de salida torácica, pero que se llegue a comprobar que realmente se trata de este diagnóstico, posiblemente sea un paciente un paciente al mes, posiblemente 2, que sí se llegue a corroborar mediante el diagnóstico clínico, electromiográfico e incluso por alguna imagen, que con frecuencia nos apoyamos en ellos para poder descartar algunos padecimientos con los cuales se puede asociar o confundir este síndrome. Y sí, en promedio sería 1 o 2 pacientes al mes que se diagnostican con síndrome de salida torácica. Muchas gracias. Me gustaría conocer si la doctora Ofelia nos pudiera ayudar, ¿en qué momento podemos solicitar o debemos solicitar el estudio de electromiografía? No sé si estemos teniendo por ahí algún problema técnico, pero mientras lo resolvemos, no sé si por ahí el doctor Sergio Saldaña, que nos habló muy bien de imagen, yo sé que el estudio de resonancia es un estudio caro, pero ¿cuál sería el mejor estudio para decir tiene síndrome de salida torácica? Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Pues todo depende de la etiología que estemos pensando que está causando esta patología. Es la imagen que nosotros nos puede ayudar. Podemos empezar con algo tan simple como la radiografía. Si vemos que al momento de palpar al paciente tiene algún incremento en cuanto al tejido blando a nivel cervical, pues estaremos pensando en una costilla cervical, que esto pues nos daría, dependiendo de las manifestaciones y el cuadro clínico del paciente, el diagnóstico de esta enfermedad. Tenemos una gran variedad de todos estos estudios de imagen, sin embargo, sí va enfocado específicamente al origen o la etiología que uno esté pensando. La resonancia magnética es un método efectivamente muy caro, pero de mucha utilidad cuando vemos o estamos pensando en una situación de plexo braquial, por ejemplo, para definir mejor las raíces. Si tenemos la posibilidad de hacer una neurografía o tener reconstrucciones con máxima intensidad de proyección, nos ayuda bastante para definir o localizar el sitio exacto de la lesión del paciente.
También hay que recordar que estos estudios pues tienen una resolución muy importante en cuanto a los tejidos blandos. Si pensamos en una lesión de los mismos, alguna variante anatómica, muscular o de algún otro tipo, también nos ayuda bastante. Pero si estamos limitados, estamos en un lugar donde no tenemos este estudio de imagen, el ultrasonido es una herramienta que bien manejada nos da bastante información para buscar algún pseudoaneurisma, alguna trombosis, todo depende de los antecedentes que nosotros podamos encontrar. La tomografía, pues la gran desventaja es la radiación que emite, pero también es un buen método de imagen, entonces no nos podemos cerrar exclusivamente a alguno de ellos, sino dependiendo de todo el contexto de nuestra clínica, de lo que estemos pensando que es la etiología para nuestro paciente. De acuerdo, muchísimas gracias. Doctor Diego, es un médico joven, es emprendedor y está con el equipo. ¿Cuál fue la razón por la cual un médico joven se interesa en una patología no tan frecuente y quizá demandante físicamente? Hola, ¿qué tal? Gracias, doctor. Buenas noches. Pues mire, para mí fue algo como fortuito. A mí me gustó desde que empecé a rotar con el doctor Rogelio Solano, me interesó mucho toda la patología de plexo en general, no nada más el síndrome de salida torácica. De hecho, eh, platicando con él durante las cirugías de otro tipo de patologías, él fue que me empezó a hablar de este tema, que es un tema muy interesante. Me comentaba que hay una paciente que iban a programar para cirugía, me invitó a entrar a esa cirugía. Entonces, solamente por mencionar él que tenía ese diagnóstico, pues yo empecé a investigar, empecé a leer un poco porque es algo que yo nunca había escuchado. Siendo residente de ortopedia, pues es un diagnóstico que no escuchamos. La verdad, yo y mis compañeros no creo que estemos familiarizados para nada, y yo creo que es importante por lo menos conocerlo, sospecharlo. Algún día tal vez nos llegue algún paciente a nuestra consulta privada o en algún hospital público, y pues tener ese bagaje de que es un diagnóstico a lo mejor no tan común, pero muy importante, y así fue. Muchas gracias. Por último, de mi parte, porque estoy teniendo problemas técnicos, está a punto de acabarse la batería donde estoy, no tengo muchas opciones. Quisiera preguntarle al doctor Rogelio Solano, ¿cuáles serían sus tips, sus sugerencias, si esta cirugía es para todos, pero sobre todo que se nos enfoque un poquito más su respuesta hacia la costilla, ya que la mayoría, cada vez que pensamos en síndrome de salida torácica, decimos una costilla, una resección y quizá una vía axilar. Rogelio, ¿qué sería tu punto de vista? Sí, vaya, esto tiene que ver mucho con la formación y la escuela. Revisando ahora los artículos y ahora en el tiempo que estuve de formación sobre estos temas, pues hay diferentes escuelas y son como la intersección de conjuntos, ¿no? Así como lo mostraba en una de las diapositivas, es algo similar a la cirugía de columna, en la cual pudiera existir controversia de quién la maneja, es el neurocirujano, el ortopedista, quién maneja las fracturas nasales y el cirujano plástico, el maxilofacial, el otorrino, en fin. Todo tiene que ver quién tiene la preparación y el adiestramiento en la zona quirúrgica. Es una zona quirúrgica pues complicada, una zona quirúrgica que depende mucho también de la anatomía del paciente. Hay pacientes que tienen cuellos muy a modo, hay otros que tienen cuellos muy difíciles que complican estos abordajes. En la experiencia que tenemos nosotros desde el punto de vista pues más hacia la cuestión del plexo braquial, no hemos tenido necesidad de resecar ninguna costilla. Vaya, además, pues no es el entrenamiento que tenemos acá. Hay escuelas, por ejemplo, de neurocirugía que van enfocados a resecar la primer costilla. La escuela de angiología pues va más enfocada hacia reparaciones vasculares de
aneurismas que puedan ser en la arteria o en la vena subclavi, pues prefieren el abordaje supraclavicular. Entonces, eso habla de la complejidad y la diversidad de lo que implica esta patología. ¿Quién debe de hacerlo? Pues quien tenga el adiestramiento y el entrenamiento para estos casos. Excelente, gracias Rogelio. Por último, una pregunta, porque mi batería está a punto de morir. Por favor, quédate a cargo de la sesión si es que hay algo más. Una pregunta más es, doctora Fombona, o para todo el equipo, ¿por qué piensan que esto sería más en la mujer? Como tal, no hay características, por lo menos en lo que hemos podido revisar de la bibliografía del tema, donde nos muestra específicamente cuáles son las causas por las que en las mujeres es más común. Podríamos hablar de algunas variantes anatómicas en cuanto a las medidas en los espacios de compresión que se mencionaron en varias de las participaciones el día de hoy, pero no resultan estadísticamente significativos debido a que la diferencia con la exploración en pacientes del sexo masculino es de 1, máximo 2 milímetros. Entonces, posiblemente sea una cuestión multifactorial, desde el hecho de que principalmente la mujer es la que acude a consulta cuando llega a tener alguna molestia de manera más común y más temprana, incluso que la mayoría de los varones. La otra es que pudiera estar relacionado, aunque te digo, no puedo mostrar una base científica, puesto que no lo hemos revisado en la bibliografía, nunca lo hemos encontrado, ¿sí? Con una situación de personalidad, en donde puede haber también, se puede ver involucrado un incremento en la sensación del dolor, en la sensación de las parestesias, de las disestesias, que son de los síntomas más comunes asociados al padecimiento, pero como tal, algo de lo cual pudiéramos hablar claramente que muestra una tendencia, como la vemos en la estadística del síndrome para el sexo femenino contra el masculino, pues no. Ok, muchas gracias. Parece que no hay más preguntas. Creo que el auditorio está satisfecho con las respuestas que han ido teniendo. Quiero agradecerles a todos. Ha sido un esfuerzo impresionante, muy buen tema. De mi parte, mi reconocimiento a tu equipo, Solano. Gracias por esta participación y esperemos vernos en más ocasiones. Por mi parte es todo. Espero que todos lo hayan disfrutado. Rogelio, tienes la palabra. Pues encantado y agradecido con la oportunidad de poder compartir la experiencia que estamos teniendo en el Hospital de Ortopedia con la atención a este tipo de pacientes con patología nerviosa, con patología traumática, con patología compresiva crónica, y dentro de ellos pues se puede incluir también el síndrome de salida torácica. Es un tema muy amplio, como vimos, es un tema controversial, un tema polémico incluso por la diversidad de especialidades involucradas. Cada uno tiene su parte de razón, no quiere decir que uno esté mal o otro esté bien, son diferentes criterios que son muy válidos en diferentes momentos. Espero haya sido de utilidad, espero siembre la inquietud y sobre todo haber podido aclarado algunas dudas respecto al tema, porque como comentaba Diego, es una patología que se ve poco o que se llega a escuchar ocasionalmente, ahí decimos síndrome de salida torácica, pero no se aborda bien, no se diagnostica, como que se conoce de lejitos, y pues afortunadamente podemos difundir el conocimiento, podemos sembrar la inquietud, así como en Diego, en muchos otros residentes e incluso médicos también que se puedan interesar en el tema, y pues ya saben, estamos encantados y a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y de mi parte que tengan una excelente noche.